pedir que te pongas en pie de nuevo. Ahorita voy a predicarles algunos 3 horas y nos vamos. No, pero los muertos caminando, saluda a tu hermano y dile: tú eres. Bueno, debe de estar muerto. Si anda en la disco, o por ahí, pues no está tan muerto. Todavía tiene a lo mejor el dedo meñique del pie izquierdo vivo. Pero no los vi que saludaron todos. No sé que están tan feos, así que no quieren saludar o qué. Vamos, préndame las luces. Sí, porque por el video. Es good. A su nombre. Tome su asiento, Dios le bendiga. ¿Se imagina usted que en el barrio donde usted vive, repentinamente se oyen unos gritos alarmantes de una mujer que llega a su hogar y encuentra que ya no tiene un marido sino 2? Y mediante se escucha la discusión y pone atención, se da cuenta que uno de ellos, cuando lo ve bien, es su marido con el que se casó por segunda vez, pero el otro es uno que ya se había muerto hace unos años atrás. Imagínese usted un hogar donde una pareja también por allí está discutiendo y está alegando, el esposo con la esposa, y le está diciendo: cuando me morí te dejé 3 aseguros y los malgastaste, hiciste lo que quisiste con los aseguros cuando me morí. No agarran todavía el mensaje. En este día de Pascua nos asombran cómo el mundo está escandalizándose y cómo los escandalosos ataques que le están dando al Señor a través de la televisión, gloria al Señor, amén, que se hacen, los ataques que se hacen contra el poder divino de Jesucristo. Podemos pensar en el Código Da Vinci, un ataque espantoso que pasó la realidad del Señor Jesucristo. Podemos hablar últimamente, sobre todo en esta Semana Santa, que en los canales de televisión más famosos como es CNN o el Discovery Channel o no sé, algunos otros canales que sobre todo que pasan comentarios, que pasan artículos, gloria al Señor. Ahora estaban hablando sobre el Evangelio de Judas, gloria al Señor, y estaban tratando de explicar sobre el Evangelio de Judas que encontraron por allí en el Medio Oriente, gloria a Dios, y todo, y sobre todo la plática que se hace, que se enseña en la televisión en cuanto al Evangelio de Judas, por ejemplo, es para desacreditar la vida y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Bendito sea el Señor, porque la enseñanza que están dando por allí del Evangelio de San Judas es de que el Señor Jesucristo se puso de acuerdo con Judas para que lo traicionara y para que de esa manera lo acusaran y luego lo llevaran a la cruz del Calvario y lo mataran y todo eso. Y son ataques en contra de la religión, en contra de la resurrección, en contra de la vida del Señor Jesucristo. Estaban pasando en esta semana, estaba viendo en el canal, en el ABC Channel, un programa, un documental que se titula Documentos de Jesús, que son documentos que encontraron últimamente y que hablan muchas cosas de que el Señor acerta allí, que escribe allí de que Él no resucitó, que era una mentira y que eran filosofías de los apóstoles y que el cuerpo se lo habían raptado, se lo habían robado algunos místicos, gloria al Señor, de por allá del norte de África y cuantas cosas más. Póngame mucha atención, por favor. Gloria al Señor, que no estoy platicando con usted, me estoy introduciendo en el mensaje. Gloria al Señor. Y esto es muy interesante porque están engañando a mucha gente, a mucha humanidad está siendo engañada por todas estas enseñanzas que están llevando a cabo, gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa?
cada uno de estos atentados por desacreditar, gloria al Señor, desacreditar y diluir y engañar a la humanidad, son un resultado de una visión torcida que tienen las gentes, una visión torcida que tienen los filósofos, los maestros, los profesores de universidad. Estaba escuchando en un documental esta semana, lo comentaba la primera dama Juanita Izaguirre, gloria al Señor, sobre que estaba uno de los profesores de Harvard University diciendo de que Jesucristo en sí nunca había acertado él o había declarado él o que los evangelios se había declarado de que él iba a resucitar y que era un hecho y que esto y que el otro. Yo me preguntaba y le preguntaba ayer a Isaac, que veíamos un poquito de ese documental, decía, pues ¿qué clase de profesores son estos? ¿Qué tipo de estudiosos son estos, gloria al Señor, que estudian y que desarticulan la historia del cristianismo y de Jesucristo y la atacan y la desmenuzan para comprobar muchos detalles de los evangelios y yo no sé qué evangelios están estudiando o qué evangelios están analizando, porque por donde quiera el Señor Jesucristo dijo que Él iba a la cruz y que lo iban a traicionar y que lo iban a enterrar y que iba a resucitar y que se iba a ir con el Padre y que iba a preparar una morada para nosotros y cuánto. No sé qué evangelio están leyendo estos tontos, gloria al Señor, y son los estudiosos. Y le decía yo a Isaac, ¿sabes de qué? A veces pienso en meter una aplicación en el UTV, en la universidad aquí, para poder dar clases sobre Antiguo o Nuevo Testamento y dejar a alguien pastoreando ya, porque necesita que alguien diga la verdad como debe ser, porque gracias a Dios que estoy acreditado por la Universidad Logos con el doctorado y me lo aceptan en UTV si yo quiero, gloria al Señor. Pero Dios me ha llamado a esta congregación, Dios me ha llamado a ustedes, gloria al Señor, y me gozo de predicarle a alguien que pone atención, a alguien que trae hambre, a alguien que quiere cambiar, a alguien que quiere ser instrumento en las manos del Señor, gloria a Dios para siempre, a su nombre. Entonces, todo esto es una visión torcida de todos estos estudiosos, filósofos, profesores de universidad y de académicos, gloria al Señor. Amén. Tratan de torcer todo, sobre todo la vida y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Tratan de poder comprobar que María Magdalena había sido prostituta y que había tenido relaciones con el Señor Jesucristo, y cuántas tonteras más satánicas que están aventando por allí. Y lo más triste de todo, mis amados hermanos, es que en las universidades se está enseñando esto, y tus hijos están escuchando esto, los niños están escuchando esto, gloria al Señor, amén. Entonces estamos en un tiempo delicado, pero en nuestros corazones, en esta noche, en esta tarde, yo te invito, gloria al Señor, a que nosotros en nuestros corazones invitemos a Dios a que nos enseñas a sustraer más poder de su resurrección para poder vencer todos los dardos ardientes del maligno, gloria al Señor, para que podamos ser victoriosos y no víctimas de un mundo que está inundado de dudas y de temor e inseguridad. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Habiendo dicho eso, la palabra del Señor nos dice, ya me dejó el del teclado, no le digo, gloria a Dios. A mí me gusta la música de fondo, pero no creo que tengo que pagarles a todos estos unos millones. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículos 50 al 56, dice, Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, o sea, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se hundieron. El 52 dice, abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí es donde estoy centrando el mensaje que el Espíritu Santo me dio en esta noche, que le he titulado Los muertos vivientes. En el 53 dice, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y en el 54 dice, y el centurión, gracias hijo, amén, ya andabas en el costo, ¿verdad? Como el enano, el mismo espíritu, gloria al Señor.
No se crea, gloria a Dios. Y, amén. En el 54 dice: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesucristo, visto el terremoto y las cosas que se habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. ¿Lo pueden repetir conmigo? Verdaderamente Hijo de Dios es este. Otra vez: verdaderamente Hijo de Dios es este. Una vez más: verdaderamente Hijo de Dios es este. Esta lectura, voy a entrar al mensaje pero a 100 por hora. Esta lectura es increíblemente difícil de explicar si ustedes supieran, y les digo que difícil de explicar porque estuve analizando diferentes comentarios de escritores del siglo pasado, de hace 2 siglos atrás, y es una de las escrituras más difíciles de poder explicar. Gloria al Señor, bendito sea Dios para siempre, ¿me entienden? Pero mire, esta lectura es increíblemente difícil de explicar, pero intentaré, mis amados hermanos, en esta noche centrarme en un versículo solamente para poderles dar luz, para que entiendan esta escritura. Amén. Un versículo de máxima importancia. Y el versículo es el versículo 53. En el 53 donde dice, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Perdón, el 52. Y dice: y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Alabado sea el Señor. ¿Cómo eran esos cuerpos? Estaban saturados, estaban restaurados esos cuerpos cuando se levantaron, cuando se levantaron en las tumbas, o estaban decompuestos ya los cuerpos. Pregunta: ¿qué reacción tuvieron los habitantes de Jerusalén cuando vieron esos cuerpos que tocaban sus puertas o las ventanas y entraban a sus salas a testificarles de algo? ¿Qué reacción tuvieron los habitantes de Jerusalén? Amén. ¿Caminaron en incredulidad? ¿Caminaron en pánico? ¿O caminaron con dudas? ¿O fue todo felicidad porque vieron a seres queridos que se habían muerto años atrás, que repentinamente los estaban visitando? A su nombre. ¿Qué sucedió con esos muertos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Cuánto tiempo se quedaron visitando a sus familiares? ¿Regresaron esos muertos a sus posiciones sociales que tenían antes? O sea, ¿regresaron a ser maestros o a atender una tienda o a ser jueces o a ser congresistas o algo? ¿Qué hicieron esos muertos que se levantaron después de todo eso? ¿Quién puede explicar eso? ¿Me están teniendo lo difícil para explicarlo? Pero yo se lo voy a desmenuzar un poquito. Investigué por usted porque se me hace que ni la Biblia leen, pero yo les voy a bendecir en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo reaccionaron sus familiares? Amén. Pregunta: ¿murieron otra vez o quedaron vivos ya? Imagínense todas estas preguntas que estoy diciendo. ¿Tenían cuerpos glorificados o eran cuerpos nada más humanos? Alabado sea su nombre. Le voy a explicar. Esta resurrección de estos muertos vivientes, de estos santos, gloria al Señor, todo esto conlleva 2 etapas. Digan 2 etapas. Pero con ganas, hombre, ¿qué es eso? 2 etapas. 2 etapas. ¿Sí? En esta peculiar resurrección hay 2 etapas para poder comprenderlo. Número 1, resucitaron cuando Jesús murió. Me voy a dirigir a los de la televisión, amén, gloria al Señor, porque ellos van a recibir bastante. Gloria al Señor, amén. Resucitaron cuando Jesús murió. Ponga atención a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que salieron de la tumba. Estoy diciendo que resucitaron. Allí es donde está la confusión, y si no me pone atención menos va a entender nada. Cuando Jesús dijo consumado es,
y dio su espíritu y tembló la tierra y las montañas temblaron, dice. Alabado sea el Señor para siempre. Y las piedras se rompieron, dice. Y tumbas se abrieron, dice. Pero no dice salieron de la tumba. Dice resucitaron, pero no dice salieron de la tumba. Si no, no me va a comprender esto, gloria al Señor. Porque yo estoy tratando de enseñarle al pueblo un misterio que ha existido desde hace miles de años y que han tratado de descifrarlo, pero es difícil. Tampoco estoy diciendo que yo lo voy a descifrar, nomás voy a enseñarles, gloria al Señor, para que usted mismo medite lo que a lo que le estoy enseñando, gloria al Señor. Porque aquí no es ninguna secta para que usted crea ciegamente lo que yo digo. Analícelo en su Biblia, chéquelo en su Biblia. A su nombre, diga a su nombre. Etapa número 1. Etapa número 2. Vinieron a la ciudad cuando Jesús resucitó. Cuando Él dio su espíritu y murió, y las rocas se rompieron, y los montes temblaron, y el velo se rompió de arriba abajo. Se abrieron tumbas y resucitaron muertos que había. Pero no dice salieron. Dice que vinieron a la ciudad entonces, o sea, salieron de las tumbas y vinieron a la ciudad a empezar a testificar a todo el mundo en la ciudad santa de Jerusalén cuando Jesús resucitó. Pon atención, muy interesante. Comentan que mientras deambulaban, tembló y deambulaban por los montes, checando, revisando tumbas que habían estado clausuradas, o sea, cerradas. De repente estaban abiertas. Repentinamente las piedras estaban movidas y andaban asomándose tumba por tumba a ver cuántos cuerpos estaban desaparecidos, a ver cuántos había o cuántos no había. Alabado sea el Señor, a su nombre, a su nombre. Por allá andaban deambulando, amén, contando los cuerpos desaparecidos. Pero póngame mucha atención, gloria al Señor. Escuche, si no entiende nada. Vieron que no todas las tumbas estaban vacías. O sea, hubo una separación. Y se lo compruebo al incrédulo de esta forma. Dice, los santos salieron a testificar, no los pecadores. Los santos. Y empezaron a ver y observaron que hubo una separación. Hubo una separación. Entraban a una tumba y no había nadie. Y entraban a otra tumba. Dicen los comentaristas. O entraban a una tumba y estaban sentados los muertos nomás. Alaba al incrédulo. ¿Sí? Y entraban a otras y el cuerpo estaba ahí tirado y muerto. Oye, el de la tumba de enseguida estaba sentado. Le digo, hola. Aleluya. Y el de la tumba de enseguida, hey, el de acá está muerto. Y el de la otra tumba decía, este está caminando acá adentro. Y el de la otra tumba decía, pues este está bien tieso. Alabado sea el Señor. Alabados, alábale. No todos fueron levantados. Sí, quedaron algunos fariseos hipócritas que siempre estaban atacando a los hombres de Dios. Quedaron en las tumbas. No todos los fariseos se levantaron. Sacerdotes
que habían ofrecido sacrificios y que habían ido adelante del séquito o de la marcha del pueblo cuando iba y sacrificaba. Algunos estaban sentados en las tumbas, pero otros estaban